los colegas y a todos quienes nos siguen también, un saludo al país en este día. Nos corresponde, por mandato del Pleno de la Asamblea, presentar el informe sobre evaluación respecto a la implementación de la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo. Esto lo habíamos trabajado en el año anterior y yo reconozco, presidente, el que en este día sea parte del orden del día. Muchos podrán decir cuál es la prioridad en este nuevo escenario. Yo creo que mucho, en este caso, el tratar una situación anterior a la actual es identificar necesariamente cuáles son los cambios urgentes que tienen que darse. Cambios que tienen que ver desde con los hábitos y conductas, con nuevos valores, hasta con cambios estructurales, permanentes, que den cuenta de esta necesidad que tenemos nosotros en la Asamblea y esta responsabilidad de evaluar las leyes y adecuarles a los nuevos momentos. Por lo tanto, presidente, confirmar desde nuestra posición la certeza y la pertinencia de tratar esta evaluación. El grupo parlamentario está integrado por asambleístas de las provincias de frontera norte, de frontera amazónica y también de la frontera del sur del país. Hemos partido justamente de analizar el objeto mismo de la ley y en ese sentido hemos propuesto partir del alcance que tiene esta ley, del ámbito que tiene esta ley y que define básicamente el régimen de atención preferencial en todos los niveles de gobierno y dentro de las instituciones públicas, referido de manera específica a los cantones y a las parroquias rurales que se encuentran total o parcialmente dentro de la franja de los 40 kilómetros de frontera. Por lo tanto, el eje central de la evaluación de este proyecto, presidente, constituye esa política preferencial en favor de la población de frontera. En ese sentido, nosotros estamos abordando un informe que da cuenta de identificar ese ámbito territorial, el ámbito institucional, el ámbito jurídico temporal y el ámbito material que se refiere justamente a esta política preferencial y a una política de seguridad en todas las fronteras del país. Una vez que se han identificado esos ámbitos, hemos partido de un plan de trabajo, de un cronograma de comparecencia, de una serie de eventos con la participación de los GATS a nivel provincial, cantonal y parroquial, pero ante todo también con un convenio interinstitucional entre la Asamblea, la AME, el CONGOPE y la GONAJUPARE, que nos ha permitido ser lo más objetivos, que nos ha permitido inclusive identificar la corresponsabilidad entre los diferentes niveles de gobierno. Quiero insistir en esto de la metodología porque da cuenta de proponer a la Asamblea y hoy más que nunca la necesidad de evaluar las leyes, porque las leyes no deben ser únicamente para promulgarles en un registro oficial, sino para implementarles. Muchas de ellas regulan derechos y proponen políticas de Estado en beneficio de la ciudadanía. Y cuando estas no se hace seguimiento, simplemente quedan en el papel, perdiendo la razón de ser, inclusive la tarea legislativa. Por eso es que en base a 23 cuestionarios y 220 preguntas, se ha identificado la información desde las diferentes instituciones que tienen responsabilidades en la ejecución de la política pública. Hemos hecho una serie de análisis, inclusive con las leyes conexas, como la Ley de Fomento Productivo, aprobada últimamente por la Asamblea, la Ley Amazónica, la Ley del Régimen de Galápagos, la Ley de Movilidad Humana,
la ley de minería y el mismo COTAD. Es decir, es una evaluación integral, porque da cuenta de los cruces, inclusive, que estos se dan en las propias leyes conexas que están vigentes. Han concurrido en comparecencias ministros, secretarios de Estado, directores, representantes de las agencias nacionales. Esta metodología implementada nos ha permitido tener una sistematización y elaboración de este informe, cuyo enfoque metodológico, repito, está en la atención preferencial de estas distintas carteras de Estado y del gobierno respecto a políticas públicas, programas, proyectos e inversiones. El por qué la importancia de valorar esta ley. Sigamos, por favor. Primero, no está por demás dejar establecidas las brechas territoriales fronterizas, estas vulnerabilidades, esto que nos determina inclusive los datos que se exponen y que se podría resumir lo que en el cuadro podemos observar. En la zona de fronteras es evidente antes y ahora, de forma agravada, la disminución de exportaciones. En la zona de frontera está determinado que somos menos competitivos. Nuestro desempeño económico es bajo. La tasa de desempleo es mayor que la tasa promedio nacional. La pobreza por ingresos y por necesidades básicas insatisfechas es mayor que el índice nacional. Los índices de inseguridad, por lo tanto, de muertes violentas o por accidentes, es mayor en frontera, especialmente en la frontera norte y en la Amazonía, respecto de lo que son los índices nacionales. Yo creo que está por demás indicar cuáles son estas vulnerabilidades que hacen que insistamos en que esta ley sea de carácter urgente. Necesitamos estas políticas preferenciales de la ley, porque precisamente ese es el propósito de la ley. Por eso es que nos permitimos examinar esa atención preferencial, porque está fundamentado en visibilizar en la planificación del desarrollo de nuestras provincias de frontera. Otro de los ejes fundamentales es el desarrollo socioeconómico que da cuenta de partir de esas potencialidades que tenemos y que no están siendo aprovechadas y ni son parte de esas políticas de Estado de la prioridad en la inversión y en la asignación de recursos. El desarrollo agropecuario, forestal, acuícola y pesquero, el desarrollo artesanal, el desarrollo comercial e industrial, el turismo, la protección y el aprovechamiento de la biodiversidad, el desarrollo profesional, el desarrollo laboral. Todo esto que dice la ley que amerita una atención preferencial, se ha comprobado en la evaluación que hay un incumplimiento de las instituciones, especialmente las que comparecieron, dieron a conocer sus políticas públicas, sus planes, sus programas, sus proyectos, sus presupuestos, pero de manera general, de los programas que se ejecutan en cualquier otra parte del país, sin tomar en cuenta estas particularidades y estas vulnerabilidades que se están presentando. Ninguna institución justificó ni evidenció el cumplimiento de las disposiciones emanadas en la ley de frontera. Por lo tanto, es recurrente el desconocimiento de toda la institucionalidad pública en la existencia de este régimen jurídico temporal. Solamente para ejemplificar, tomaré dos ejemplos. En el Ministerio de Educación, es en la zona de frontera en donde está el 32% de los establecimientos educativos. Es decir, cerca de 1 millón de estudiantes se encuentran en la zona de frontera. Ahora, aplicado a la situación actual, la accesibilidad a el Internet, a condiciones, o sea, de poder recibir una educación virtual en la zona de frontera, es completamente la más afectada. Eso evidencia que en condiciones ordinarias, normales, ya era
una desatención, no se diga en condiciones de una emergencia sanitaria. En el caso de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, hoy, con el cierre de frontera, en donde están varados cerca de 1,000 familias en condiciones de movilidad humana. Me refiero a la migración venezolana en el país. El alcalde de Tulcán acaba de pedir a las autoridades, tanto de la embajada como de la Cancillería, que se asuma con responsabilidad la formación de un corredor humanitario, porque estas familias que están en los parques en condiciones de inseguridad total, porque es zona precisamente de frontera, no tienen habilitados ni políticas ni respuestas ante la contingencia, antes y ahora agravado en esta atención preferencial. Lo mismo pasa con la oferta de educación superior, igual pasa con la oferta de salud. Por lo tanto, este incumplimiento de las instituciones referente a una política muy preferencial en la zona de frontera, que da cuenta inclusive de que el propio organismo de planificación del país, que indica que 398 procesos de proyectos están dentro de lo que es la programación, pero no tiene ninguno de esos proyectos el financiamiento para poderlos llevar a ejecución. No existe crédito preferencial para cerrar brechas de esta desigualdad. En el caso del CONGOPE, que también ha participado en esta evaluación, ha señalado algo que nos parece fundamental traer a colación en estos momentos. Se habla también y se cuestiona este modelo de equidad territorial vigente ya por 10 años, que es la distribución de los recursos a los GATS. Desde el 2011 está vigente el COTAD. Y hay este modelo, dice, de la equidad. No ha logrado en la práctica acortar esas brechas fiscales, esas disparidades regionales, esas necesidades que incluso hizo que en esta ley se incluya la valoración y la ponderación de diría yo, de un indicador importante como es la población, pero que no incide a pesar de ser valorado en el 150%. Por lo tanto, el reto también es discutir el modelo de equidad territorial, que es la distribución de los recursos para los GATS. Presidente, yo creo entonces que las conclusiones son evidentes. La zona de frontera es vulnerable porque tiene a nivel nacional las mayores tasas de desempleo, de pobreza. Es evidente este modelo de equidad territorial que no ha logrado acortar estas brechas. Es necesario como recomendación que la Secretaría Técnica Planifique Ecuador impulse en las entidades del sector público implementar estas acciones preferenciales. La ley de fronteras no desarrolla tampoco claramente los lineamientos para proveer un modelo económico que responda a estas vulnerabilidades humanas. Por eso es que una de las recomendaciones es que la Asamblea Nacional debe propiciar una reforma integral. Las entidades comparecientes para esta evaluación no presentaron políticas, planes, proyectos ni de inversión pública, por lo tanto la Asamblea Nacional y las asociaciones de los GATS provinciales, cantonales y parroquiales deben impulsar conjuntamente con la Asamblea este proceso de socialización de la ley, pero al mismo tiempo de la búsqueda de otras fuentes de financiamiento que permitan atender de manera urgente estas brechas que persisten y que se ahondan. Por eso, presidente, me permito en esta mañana y tarde compartir con los compañeros asambleístas una propuesta de resolución. Está ahí el informe, es muy íntegro y completo, por lo tanto, la propuesta es el que una vez identificados los ejes de cambio en la ley,
encargar al grupo parlamentario fronterizo el seguimiento que se hace a las recomendaciones a lo largo de este informe para las instituciones públicas, pero al mismo tiempo la necesidad de construir, de trabajar la reforma integral. El grupo parlamentario fronterizo pone su voluntad y pide asumir esta tarea. El segundo elemento que nos parece fundamental es instar a todos los ministerios y entidades que tienen responsabilidad sobre el cumplimiento de esta ley, una vez que se superen las condiciones de emergencia sanitaria y humanitaria que vive el país, a lo mejor luego de 90 días que se termine la emergencia sanitaria, se presente a la Asamblea un plan de implementación de estas acciones preferenciales. Y también pedir a los GATS, al CONGOPE, a la AME, a CONAJUPARE, para que una vez que se superen estas condiciones de emergencia, impulsemos mesas de diálogo con expertos para analizar alternativas de las fuentes presupuestarias para el financiamiento de las acciones preferenciales. Se habla ya de discutir, por ejemplo, de incluir las regalías de la minería. No se salva ninguna provincia de los proyectos mineros en la zona de frontera. Sin embargo, están excluidas de las regalías mineras. El replantear la cooperación humanitaria, cómo se da en las zonas de frontera y cómo estas son las mayores demandantes. Reorientar el gasto. Una serie de acciones que nos permitan poner al debate sobre la luz de lo que ya estamos señalando. Un nuevo momento, una nueva oportunidad para plantearnos estos factores de cambio hacia nuevos valores, conductas sociales, enfoques institucionales, prioridades que tienen que cambiar con nuevas regulaciones, con un sistema más sostenible, pero ante todo con una nueva cultura social de la corresponsabilidad del sector público, del sector privado, pero ante todo de la participación social. Por eso es que, presidente y colegas asambleístas, este informe puede servir de referencia, inclusive en su metodología, para empezar a evaluar otras normativas que de aquí en adelante serán las que tengan urgentemente que cambiar, porque la vida en el mundo y en nuestro país ha cambiado y tenemos que estar a esa altura. Presidente, con la contribución que hagan los compañeros asambleístas, me permitiré recoger las observaciones a estos 3 puntos de la resolución, de aprobar el informe, de pedir o de establecer un plazo a todas las entidades para que presenten un plan de cumplimiento de la ley, de hacer y de asumir como grupo parlamentario el trabajo de reforma a la ley orgánica de desarrollo fronterizo y de buscar nuevas alternativas de financiamiento a los planes y programas que permitan desarrollar a más de 10 provincias que por su condición geográfica, que se entienda, no queremos preferencias o discriminaciones por discriminar, sino realidades que están ahí y que tienen que ir cambiando para ir configurando este enfoque de transfronterizo, este enfoque de ser las puertas de relación con los vecinos, estas políticas de Estado que se tienen que aprovechar como cuando condiciones como estas las agravan y que tienen que buscar salidas, inclusive para tener un desarrollo más armónico. Gracias, presidente. Gracias, compañeros asambleístas, para que este día sea motivo de un debate, de una propuesta de evaluación, de reforma, pero ante todo de una reactivación económica a partir de las capacidades y potencialidades que tienen nuestros territorios. Gracias, presidente. Allí la intervención de la asambleísta Silvia Salgado, coordinadora del Grupo Parlamentario Fronterizo. Han
presentado o ha presentado ella varias propuestas, entre las que ha sustanciado es presentar